Buenos días, bienvenidos a la segunda clase de Física 1 correspondiente al tema número 3, dinámica de partículas. El día de hoy vamos a tratar ejercicios relacionados con el tema en cuestión de dinámica de partículas. Antes de comenzar la clase, les recuerdo que la tarea evaluada número 1 tiene fecha de entrega 31 de enero del 2022 hasta las 11:55 de la noche o 23:55 de la noche. Que les pide a los estudiantes que, por favor, cumplan con sus obligaciones con la realización de esta actividad evaluada para evitar inconvenientes a la hora de corregir la asignatura. Recuerden que ya estamos finalizando. El semestre termina el 12 de febrero, fecha en la cual deberíamos estar enviando la segunda actividad evaluada, correspondiente a la parte de electricidad. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la clase. Déjenme compartir la pantalla para cargar la presentación. Ok, aquí ya tenemos la pantalla compartida y tenemos el ejercicio número 1, que dice así: 3 luchadores profesionales pelean por el mismo cinturón de campeonato. Visto desde arriba, aplican al cinturón las 3 fuerzas horizontales que se presentan en la figura: F1, F2 y F3. ¿Correcto? Las magnitudes de las fuerzas son F1 igual a 250, F2 50 y F3 120 newton respectivamente. Nos piden obtener las componentes X y Y de la fuerza neta sobre el cinturón, así como la magnitud y dirección de la fuerza neta. Este ejercicio se resuelve de la misma manera que nosotros resolvíamos en vectores la resultante del vector. Aquí vamos a obtener la resultante de la fuerza. ¿Ok? Usted lo puede hacer por separado o construir la tabla para resolver el ejercicio. Lo primero que tiene que hacer es definir ya las fuerzas, que ya las tiene definidas, ya tiene su nombre. Lo segundo es determinar los ángulos de cada uno de las fuerzas. Según el gráfico, ¿verdad? Los ángulos para la primera fuerza, que es F1, sería 180 grados menos 53. Correcto, porque 53 es este y el ángulo se toma desde el eje X hasta tocar la fuerza, igual que lo hacíamos en vectores. Eso nos da 127 grados. El segundo ángulo es 0 grados, porque la fuerza 2 está sobre el eje horizontal. Y el tercer ángulo, ¿verdad? Sería igual a 270 grados, porque va desde aquí hasta acá. Aquí hay un numerito que se nos escapó, que no existe en ese cálculo. Entonces, los ángulos son 127, 0 grados y 270 grados. A continuación, calculamos cada una de las componentes, tanto para X como para Y. La componente en X de F1X sería el valor de la fuerza, que serían 250 por el coseno del ángulo, que es 127, eso me da menos 150 newton. Y aquí observamos que F1X es negativa, como debe corroborar el cálculo. F1Y, que va a ser positiva, sería 250 por el seno de 127, que me da 200
newton. F2 sería, solamente tiene componente en el eje X, sería 50 por el coseno de 0, que es 1, que sería 50 newton. Fy de 2 sería 0, porque no tiene componente en el eje Y. Para la última fuerza vemos que solamente existe una componente en el eje Y, no tiene componentes en el eje X. Entonces, en X sería 0 porque el coseno de 270 es 0. Y el seno de 270 es menos 1 multiplicado por 120. Eso me va a dar menos 120 newton, como me indica el gráfico que debería ser el valor de F3 negativo en Y, F2 positivo en X, F1X negativo y F1Y positivo. Sumando las componentes en X para obtener la resultante en X sería F1X más F2X más F3X, que me daría menos 150 más 50 más 0, eso me va a dar menos 100 newton. Y la componente en el eje Y sería F1Y, F2Y más F3Y, 200 más 0 menos 120, que eso me da 80. Así obtengo las componentes, ¿verdad? En X y Y de la fuerza neta. La fuerza neta debería ser la raíz cuadrada de las componentes de X elevada al cuadrado más la componente de Y elevada al cuadrado. Y aquí tenemos la respuesta. R, que es la resultante, la raíz cuadrada de menos 100 newton elevado al cuadrado más 80 newton elevado al cuadrado, y eso me va a dar 128 newton. ¿Hacia dónde será esa resultante? Esa resultante sería en la dirección noroeste, que es esta que está acá, noroeste, ¿verdad? Porque X es negativa y Y es positiva, y el único cuadrante donde ese valor se hace realidad es en el segundo cuadrante. 128 newton, ¿verdad? Y el ángulo de dirección sería la arcotangente de RY sobre RX, y eso me va a dar 100, primero menos 39, que sería este de acá, más 180, 141 grados, que va desde aquí hasta acá. Este ángulo y este ángulo, ambos son correctos en la dirección de la resultante de la fuerza neta en este ejercicio. Resumiendo, ¿cuál es la metodología? La misma metodología utilizada en vectores. Primero determina la magnitud de cada una de las fuerzas que vienen dadas en el ejercicio. Luego el ángulo que corresponde a cada fuerza, previo a haber dibujado un gráfico donde se muestren las tres fuerzas o las fuerzas que están implicadas dentro del ejercicio. Calcula las componentes para cada una de las fuerzas, tanto en X como en Y. Suma todas las componentes en X para hallar las resultantes. En X suma todas las componentes en Y para hallar las resultantes en Y. Y determina la fuerza neta con la ecuación del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Del cálculo de la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes de cada una de las fuerzas. O de las fuerzas, las componentes totales elevadas al cuadrado de la fuerza. El ángulo sería la arcotangente de la componente, de la resultante de la componente en Y sobre la resultante de la componente en X. Y eso me determina el ángulo de la dirección de la fuerza neta. Al final, dibuja un gráfico donde observamos la resultante de la componente en X de todas las fuerzas, la resultante de las componentes de todas las fuerzas en Y, y por último, la resultante
neta de la fuerza, como en el especificado en este gráfico. Esa es la metodología para resolver el balance de fuerza en el tema 3 de fuerza. Veamos el segundo ejercicio. Un ejercicio similar. No vamos a ahondar más en el ejercicio porque es similar al anterior. Lo pueden ver. En esta ocasión se trata de un disco de hockey que tiene una masa de 0,30 kilogramos que se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción de una pista de patinaje. Dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente ejerciendo las fuerzas sobre el disco que se muestran en la figura. Una fuerza que tiene una magnitud de 0,5 newton y una fuerza 2 que tiene una magnitud de 8 newton. En realidad aquí es 5 newton que tiene la fuerza F1. Este ejercicio se resuelve similar al anterior. La fuerza F1 tiene una componente en X que sería F1 coseno de menos 20 grados. Tiene una fuerza en Y, una componente en Y que sería F1 por el seno de menos 20 grados. F2 tiene una componente en X que sería F2 por el coseno de 60 grados y tiene una componente en Y que es F2 por el seno de 60 grados. Determina las componentes, ya determinó los ángulos, suma las componentes en X y suma las componentes en Y para hallar la resultante y calcula la fuerza neta con la raíz cuadrada de las componentes de la resultante de las componentes elevado al cuadrado en X más la resultante de las componentes en Y elevadas al cuadrado. Y el ángulo calcula igual que en el ejercicio anterior. Es un ejercicio similar al ejercicio anterior. Vamos a ver ahora el ejercicio número 3. Un trabajador aplica una fuerza horizontal constante con magnitud de 20 newton a una caja con masa de 40 kilogramos que descansa en un piso plano con fricción despreciable. ¿Qué aceleración sufre la caja? Sabemos por teoría que fuerza es igual, de acuerdo a la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Tiene una caja de 40 kilogramos a la cual se le aplica una fuerza de 20 newton. El movimiento de la caja va a ser en la misma dirección de la fuerza. Como la caja se está moviendo, la sumatoria de las fuerzas será igual a la masa por la aceleración. ¿Dónde se está dando esa sumatoria de fuerza? Se está dando en el eje X. ¿Cuántas fuerzas están aplicadas? Una sola fuerza que es de 20 newton. Aplica la ecuación que dice que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Por lo tanto, como voy a calcular la aceleración, despejo de la ecuación la aceleración. Aceleración sería igual a la sumatoria de las fuerzas sobre la masa. ¿Cuántas fuerzas están actuando? Una sola. Si hubiera más de una sola fuerza, sería la suma de cada una de las fuerzas que actúan sobre la caja. Eso me va a dar 20 newton entre 40 serán 0,50 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué queda metros sobre segundo al cuadrado? Porque recuerden que un newton es igual a un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Los kilogramos se van con los kilogramos y me queda metros sobre segundo al cuadrado. Sencillo el ejercicio. Solo tiene que aplicar la ecuación que desarrolló Mr. Isaac Newton en la segunda ley del señor Newton.
Veamos el ejercicio 4. Tenemos otro ejercicio similar al anterior, donde una camarera empuja una botella de salsa de tomate con una masa de 0,45 kilogramos a la derecha de un mostrador horizontal liso. Al soltarla, la botella tiene una rapidez de 2.8 metros sobre segundo, pero se frena por la fuerza de fricción horizontal constante ejercida por el mostrador. Esta botella se desliza 1 metro antes de detenerse. ¿Qué magnitud y dirección tiene la fuerza de fricción que actúa sobre la botella? Para este ejercicio y parecidos a esto, debo construir mi diagrama de cuerpo libre, donde yo pueda ver las fuerzas que actúan sobre el objeto. Tenemos una fuerza, ¿verdad?, que se aplica sobre la botella cuando la empuja. Pero el movimiento comienza en el momento, ¿verdad?, en el momento que suelta la botella. Correcto. Y al momento de soltar la botella, la fuerza de fricción realiza en sentido contrario al movimiento una fuerza para tratar de detenerla. Al final la botella se detiene. Entonces, debo plantear un sistema donde estén implicados todas las fuerzas y debe ser un sistema, una ecuación que incluya la masa por la aceleración, que es el valor de la fuerza. Entonces, ¿qué debo determinar dentro de esa ecuación? Tengo la masa, tengo una velocidad, debo determinar la aceleración que tiene la botella, para lo cual utilizamos o tomamos, hacemos mano de la ecuación de velocidad que domina todo el proceso de movimiento. Y esa es la ecuación número 4 que vimos en la primera parte o en la segunda en el tema 2 de movimiento uniformemente acelerado, que dice que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, que también lo conozco, que es de 1 metro. De esa ecuación despejo la aceleración a x a bx al cuadrado menos b a sub x sub 0 al cuadrado sobre 2 veces 2 por x menos x sub 0. Esto es el desplazamiento, esta es la velocidad final y la velocidad inicial. La velocidad final va a ser 0 porque la botella se detiene. Por lo tanto, vamos a sufrir una desaceleración. Sustituyendo los valores, la respuesta es menos 3.9 metros sobre segundo al cuadrado. Planteo mi ecuación de fuerza asociada a la segunda ley de Newton, solo que la fuerza que está impidiendo el movimiento es la fuerza de fricción. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en X será menos F igual a la masa por la aceleración. ¿Correcto? Y eso es igual a 0.45 kilogramos por menos 3.9 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me da menos 1.8 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es Newton. Por lo tanto, la fuerza de fricción, el valor es menos 1.8 Newton. Negativa, porque la fuerza de fricción es negativa. Porque el movimiento, ¿verdad?, va hacia la derecha y la fuerza de fricción va en sentido contrario al movimiento de la botella. Entonces, la gente dirá, o los estudiantes dirán, ¿qué pasó con la fuerza que empujaba la botella? El movimiento comienza cuando suelta la botella. Al soltarla, ya la fuerza no tiene efecto sobre ella. Es despreciable la fuerza. Y es desde el momento en que se inicia el movimiento donde la fuerza de fricción comienza a actuar. La otra fuerza no existe dentro del proceso.
con la cual se empujó. Si hubieras tenido esa fuerza, se plantea dentro de la sumatoria. Fuerza menos fuerza de fricción igual a masa por aceleración. Y de ahí despeja la fuerza de fricción, conociendo la fuerza con la cual empuja usted la botella. Si el movimiento comienza desde el momento que se aplica la fuerza. En realidad, lo que fue agarró la botella, en este ejercicio la agarró y la soltó. No utilizó fuerza para mover la botella. Porque lo que hace es empujar una botella de salsa. La agarró y le dio velocidad y la soltó. Sigamos con el otro ejercicio. Similar al anterior. Un Rolls Royce Phantom de 2.49 por 10 a la 4 Newton, que tiene una fuerza, viaja en la dirección X. Se detiene abruptamente. La componente X de la fuerza neta que actúa sobre él es de 21.83 por 10 a la 4 Newton. ¿Cuál es la aceleración que tiene el Phantom? Lo primero que tienen que hacer es calcular la masa, porque no tiene la masa para poder calcular la aceleración. Y como va a aplicar la ecuación de la segunda ley de Newton, necesita esa masa. ¿Cómo la va a determinar? Utilizando el peso del automóvil. Y ese peso del automóvil es de 2.49 por 10 a la 4 Newton. El peso, que es la fuerza de atracción de la gravedad. Como peso es igual a masa por gravedad, despeja la masa de la ecuación y esa masa le va a dar 2.540 kilogramos. Peso de 2.49 por 10 a la 4 Newton dividido entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la constante de gravedad. Eso le da 2.540 kilogramos. Plantea la segunda ley de Newton de sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración y despeja la aceleración de la ecuación. ¿Cuál es la fuerza que están actuando en el movimiento? Una fuerza de 21.83 por 10 a la 4 Newton dividido entre una masa de 2.540 kilogramos. Resuelve y eso le va a dar menos 7.20 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué negativo? Porque se detiene el automóvil. Al detenerse, el único valor negativo es la fuerza que lo detiene abruptamente. ¿Por qué se detiene abruptamente? Aplicó los frenos. La fuerza de fricción que ejerce para detener el automóvil es de 21.83 por 10 a la 4 Newton. Esa fuerza es aquí hay un errorcito. Aquí no es 21, es menos 1.83 por 10 a la 4 Newton. No de 21.83. Tengo que corregir unas cuantas láminas de esta presentación. No la revisé. Bueno. Corregido ese error, queda resuelto de esta manera. Esto es menos 1.83 por 10 a la 4. Menos 1.83 por 10 a la 4 Newton. Porque esa es la fuerza con que se detiene abruptamente el Rolls Royce Phantom. Hay que corregir esta parte acá. Bueno, lo que hemos hecho es resolver los ejercicios siguiendo la misma metodología. Como ven, es bastante sencilla la solución de los ejercicios. Vamos a ver el ejercicio número 6. ¿Qué tenemos acá? Un semáforo
que cuelga de 2 cuerdas. ¿Ok? No se mueve, por lo tanto, está estático. Nos mandan a calcular los valores de las tensiones de las cuerdas. ¿Ok? Tengo 3 cuerdas, T1, T2 y T3, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es dibujar los diagramas de cuerpo libre. En la metodología dividimos la figura en los diagramas de cuerpo libre que se presentan para hacer el cálculo de las tensiones. El primer diagrama de cuerpo libre tiene que ver con la cuerda T3 y el semáforo. T3 que va hacia arriba y el peso del semáforo que va hacia abajo. Todas las fuerzas que están en Y, la sumatoria de las fuerzas en Y será igual a la tensión de 3 menos la fuerza de gravedad, que es el peso. Ese peso es de 122 newton. Por lo tanto, la tensión en 3 va a ser igual a la fuerza de gravedad del peso, que sería 122 newton. Vuelvo a dibujar el diagrama de cuerpo libre para las 3 fuerzas. T3 que va hacia abajo, T2 que va hacia arriba y T1 que va hacia arriba. Estas 2 fuerzas hacen el efecto de reacción a la acción de la fuerza, porque el peso es la mayor fuerza en este sistema de fuerza, porque es la que trata de jalar el semáforo hacia el piso. Al tratar de jalarlo, las otras cuerdas tratan de impedir que se caiga. ¿Ok? Tienen sentido contrario a la de T3. Y el T-diagrama de cuerpo libre nos dice que T1 tiene una componente en X y tiene una componente en Y, y que T2 tiene una componente en X y una componente en Y. De T3 sabemos que solamente tiene una componente que es en el eje Y. Planteo la tablita, en este caso, como lo hacíamos en vectores. Tengo T1, T2 y T3, donde la componente en X será menos T1 coseno de 37, porque va hacia este lado. Y la componente en Y será T1 seno de 37, o 180 menos 37. También, para no tener que ponerle valor a las componentes. Al calcularle, los resultados le van a ser negativos de la otra forma. Para T2, igual. T2 coseno de 53 y T2 seno de 53. Y la última, T3, no tiene componente en 0, en X, por lo tanto es 0, y la componente en Y, el resultado vale menos 122 newton. Sumo las componentes en X, sumo las componentes en Y. Entonces, en X, T1 menos T1 coseno de 37 más T2 coseno de 53 igual a 0, porque la sumatoria de la fuerza debe ser igual a 0 porque no se mueve. Y en Y igual T1 37 más T2 53 seno de 53 menos 122 debe ser igual a 0. Despejo de la primera ecuación el valor de T2, sustituyendo y calculando los valores, y eso me da 1.33 T1. Con ese valor de 1.73 T1, sustituyo en la segunda ecuación los valores de T2 y calculo T1, que es 73.4. Este valor de T1 lo sustituyo en la ecuación número 3 y me va a dar el valor de T2, que es 97.4 newton. Aquí viene entonces la pregunta. ¿Se caerá el semáforo?
el peso del semáforo romperá la cuerda. ¿Cuánto pesa? 122. Por el principio de superposición, T1 más T sub 2 le va a dar 100 mayor que 122. Debe dar mayor de 122 para no caerse. ¿Cuánto es eso? 73.4 más 97.4, 8, 10, 7 y 9, 16, 17, 170.8. Quiere decir que las cuerdas soportan el peso del semáforo y el semáforo no se va a caer. ¿Qué fue lo que hice? Sumé las fuerzas de las tensiones del ejercicio para saber si soportaban el peso del cable. Las tensiones que soportan los cables son mayores al peso del semáforo, por lo tanto no se cae el semáforo, no se parten las cuerdas. Si hubiera sido menor, el semáforo se parte. En función del principio de superposición, determiné que el semáforo no se está, la cuerda no se rompe y el semáforo no se cae. Como ven, esta metodología, lo único diferente que tiene es el diagrama de cuerpo libre. Se aplica el diagrama de cuerpo libre para saber cuántas fuerzas actúan en el sistema. Y luego lo que hace es aplicar la metodología de vectores de la tablita y despejar y resolver el sistema de ecuaciones para obtener las incógnitas que no las tiene en la definición del ejercicio. Veamos el número 7. Similar al anterior, solo que ahora estamos sobre un plano inclinado. Tenemos dos objetos, uno que se está deslizando sobre el plano y otro que está colgando de una cuerda a través de una polea. Un bloque de 200 newton descansa sobre un plano inclinado, sin fricción, que tiene una pendiente de 30 grados. El bloque está atado a una cuerda que pasa sobre la polea sin fricción, colocada en el extremo superior del plano y atada a un segundo bloque. Nos mandan a determinar el peso del segundo bloque si el sistema se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir que el sistema se encuentra en equilibrio? Que su estático está en equilibrio, no se está moviendo. ¿Correcto? Eso es lo que quiere, lo que dice el ejercicio. Por eso está descansando sobre el plano inclinado. Ok. Consideraciones antes de resolver el ejercicio. Como ambos cuerpos están unidos por un cable, quiere decir que la tensión que se ejerce sobre este cuerpo en el cable es la misma que se ejerce sobre este cuerpo por el cable. Es la misma tensión. Si usted va atado a un automóvil y usted está sobre una tabla de deslizar y va amarrado por una cuerda, la tensión que ejerce la cuerda es la misma porque el automóvil se mueve. A medida que el automóvil se mueve, realiza la misma tensión sobre el cable que lo va atando a usted. La otra consideración es
que la aceleración del automóvil es la misma que lleva la persona que va atado al automóvil. Entonces, las tensiones son iguales y las aceleraciones de los dos cuerpos son la misma. Esa consideración es teoría. Es la consideración que hay que tener para la solución de este ejercicio. Lo segundo que se plantea para resolver el ejercicio es los diagramas de cuerpo libre. Tiene dos cuerpos. El diagrama de cuerpo libre de este cuerpo que está acá es el que está aquí a la derecha. Una tensión y un peso de ese cuerpo. No hay componentes en X, todas las componentes están en Y. Para el segundo cuerpo, que es este que está acá, del cuerpo número 1, tiene un peso que es perpendicular, como lo vimos en la teoría, al piso. Tiene una tensión que va en la dirección del cable y tiene una fuerza ejercida sobre la superficie donde descansa el bloque que se conoce como la normal. Entonces, si yo determino que este es el eje X, donde está descansando el cuerpo, tengo una componente en el eje X para el peso y una componente en el eje Y para el peso. La componente en el eje Y es negativa y la componente en el eje X también es negativa si asumo como X y Y estos ejes, X y Y. Así se trabajan el diagrama de cuerpo libre sobre cuerpos en planos inclinados. El eje Y perpendicular a la superficie inclinada y el eje X en la dirección horizontal de la superficie inclinada. El peso siempre va hacia abajo y el único que origina componentes en X y Y del peso en función de los ejes donde está descansando el objeto de masa de peso 1. El ángulo de 30 grados es el mismo ángulo que genera el peso en el extremo por simetría. Por lo tanto, este ángulo contrario sería el de 60 grados, porque esto es un triángulo rectángulo, donde uno de ellos vale 90 grados y los otros valen 60 y 30 para que sea la suma igual a 180. Entonces, el ángulo del plano inclinado es el mismo ángulo que genera la componente vertical del peso o el peso con la componente horizontal. Este ángulo como se ve en la figura. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a plantear un sistema de ecuaciones similar al que planteé en el otro ejercicio. Necesito calcular antes, resolver los diagramas de cuerpo libre. El primer diagrama que voy a resolver es el del peso número 2, porque es el más fácil y ya ese me da el valor de la tensión. Entonces, vamos a facilitar todo. Para el peso suspendido, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión menos el peso 2 será igual a 0. No conozco el peso número 2 porque no conozco la masa. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a W2. Como la cuerda es continua y el sistema no está afectado por la fricción, la tensión en T aplicada para el bloque va a ser de 200
Newton también será igual a W2. ¿Correcto? Ok. Planteamos entonces la tablita. Para la fuerza T, 0 grados, Tx será igual a T igual a W2, donde la componente en Y será Ty igual a 0. La normal de 90 grados, donde Nx va a ser igual a 0 y Ny va a ser igual a N, porque no tiene componentes en X. W1 sería 60 grados, sería W1X va a ser igual a menos 200 newton por el coseno de 60 grados y W1Y sería menos 200 newton por el seno de 60 grados. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X? La tensión menos 200 newton por el coseno de 60 grados. Son los únicos elementos que existen en X. Para la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la normal y menos 200 newton por el seno de 60 grados, y eso va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el cuerpo no se está moviendo. Tengo dos ecuaciones, despejo una en función de otra. Sustituyo, T va a ser igual a 200 newton por el coseno de 60 grados, eso me va a dar 100 newton. Y puesto que la tensión T en la cuerda es igual al peso 2, se dice que se necesita un peso de 100 newton para mantener el equilibrio. ¿Cuál es la fuerza normal que se ejerce sobre el plano? Despejando de aquí, N va a ser igual a 200 newton por el seno de 60. Por lo tanto, N vale 173 newton. Y así tengo el valor de la tensión y tengo el valor de 100 de la normal. ¿Por qué no calculo aceleración? Porque el cuerpo, todo el sistema está en equilibrio y está en equilibrio estático. Porque el problema dice que el cuerpo está descansando, no se está moviendo. Por eso es que la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a 0. En Y, por lógica, porque el cuerpo no se mueve en Y. Y en X, porque el cuerpo está descansando. Entonces, lo único que hice fue plantear la sumatoria de todas las fuerzas involucradas aplicando la primera ley de Newton. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Repito entonces el ejercicio. Lo primero que tengo que hacer es observar que las tensiones son iguales en ambos cuerpos y que la aceleración es igual porque están atados a una misma cuerda. Y en este caso la aceleración es 0 porque el cuerpo está descansando. Luego planteo el diagrama de cuerpo libre y determino las componentes tanto en X y Y para cada uno de los elementos que tengan fuerzas o el elemento que tenga fuerza. Veo que tengo una fuerza T que es igual para ambos y tengo acá la normal, el peso con una componente en X y una componente en Y, una tensión que es igual a esta tensión y el peso del cuerpo número 2. Son los elementos que tienen fuerza en el sistema. Aquí los discrimino. La fuerza T en X es igual a T, es igual a W2.
en X, en Y, es igual a 0. No tengo N, que sería NX igual a 0, y NY, que sería igual a N, y en W, del cuerpo, que sería W1X menos 200 newton por el coseno de 60, y W1X menos 200 newton por el seno de 60. Teniendo cuidado que el ángulo que está acá es este mismo que está acá, y que el contrario sería el que le falta para llegar a la sumatoria de 180 de los ángulos internos de un triángulo rectángulo. Usted lo puede hacer también con este ángulo. Si usted determina que este ángulo es de 30 grados, la componente en X será el seno y la componente en Y será el coseno. Con el ángulo de 30 grados. Cualquiera de los dos ángulos usted los puede utilizar. Lo que tiene que tener cuidado es dónde ubica el ángulo del plano inclinado. Siempre tiene que estar haciendo la igualdad con respecto al plano inclinado. Usted sabe cuál es el ángulo. Fíjese, este lado es equivalente a este. Este lado es equivalente a este. Por lo tanto, este ángulo es este mismo ángulo. Por correspondencia simétrica de las figuras. Si este ángulo es igual a este, quiere decir que este ángulo es lo que falta para tener 180 grados de la suma de los ángulos internos. 90 más 60 más 30. Entonces, volvamos a explicar eso. ¿De dónde sale este ángulo? Este lado del plano inclinado es este lado, correspondiente a este lado. Este lado, que es el lado más largo, es el lado más largo de este triángulo. Por lo tanto, este ángulo es igual a este ángulo que está acá. El contrario a ese, en la suma de los ángulos internos de 180, es 60, para que sume 180. 60 más 30 más 90, porque este ángulo de aquí vale 90 grados, porque es un ángulo recto que es igual a este ángulo que está acá. Así determina usted ese ángulo. Plantea las dos ecuaciones. ¿Cuáles son las fuerzas que están en X, que deben ser igual a 0? ¿Y cuáles son las fuerzas que están en el eje Y, que debe ser igual a 0? En el eje X tiene la tensión menos la componente en X de el peso. Y eso debe ser igual a 0. En el eje Y tiene la normal y la componente en Y del peso del bloque, que debe ser igual también a 0, porque el bloque está descansando sobre la superficie. Despeja tensión y despeja la normal. La tensión le da 100 newton y la normal le da 173 newton. De esas dos ecuaciones, usted determina la tensión y la normal. Veamos el otro ejercicio. Similar al anterior. Es un balance de fuerza. Como no se mueve la figura, no hay movimiento de la bola, todo debe ser igual a 0 porque está en equilibrio. Plantea lo mismo. Diagrama de cuerpo libre, donde usted está jalando la cuerda para acá, el peso va hacia acá y hay una reacción de esta fuerza a esta y a esta. Tiene el ángulo que sería 60 porque este ángulo, este triángulo que está acá es de 30 grados. 30 más 60 más 90, 180.
Y una componente en X y una componente en Y. Puede utilizar también los 30 grados para calcular la componente, pero en este caso la componente en X sería el seno y en este caso sería el coseno. Cuando usted lo plantea con este ángulo, esto es el coseno y esto es el seno. Realiza el mismo cálculo, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? La tensión en B y AX. Aquí la tiene. B menos A coseno de 60 es igual a 0 y de ahí determina B, que es la primera ecuación. B es igual a 0.5A, porque desconoce el valor de las tensiones. Para la segunda, que es la fuerza en Y, tiene la componente en Y de A y el peso. A seno es 60 menos 100 igual a 0. A es igual a 100 sobre seno de 60 grados. Eso le da 115. Ya calculó A, sustituye en 1 y determina el valor de B. ¿Cuánto es B? 57.5. Facilito el ejercicio. No hay mayor complicación. Veamos el otro ejercicio. Similar al anterior, ahora es un automóvil sobre un plano inclinado. Un automóvil de masa M está sobre un camino cubierto con hielo, inclinado en un ángulo de tita, como se muestra en la figura. Este tita que está acá. Encuentren la aceleración del automóvil si supone que la pista no tiene fricción. Consideren que el automóvil se libera desde el reposo en lo alto del plano y que la distancia desde la defensa frontal del automóvil hasta el fondo del plano inclinado es de cuánto tarda la defensa frontal en llegar al fondo de la colina y cuál es la rapidez del automóvil cuando llega ahí. Casi no tenemos o no tenemos valores. Un ejercicio teórico donde vamos a plantear las ecuaciones. Aplicando la segunda ley de Newton para las componentes en X y Y, tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. ¿De dónde sale eso? Eso sale de construir el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la normal del automóvil, el peso del automóvil, la componente en Y y la componente en X del peso del automóvil. ¿Ok? Por eso la sumatoria de fuerza en X va a ser la componente del peso, que va a ser igual a la masa por la aceleración, porque son los únicos valores que tengo en X. Para Y tengo la normal menos la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Al sustituir la primera en 2, obtengo el valor de la aceleración, que va a ser igual a la gravedad por la tangente del ángulo. ¿Por qué queda solamente gravedad? Porque este señor de aquí se elimina con este señor de acá, ¿verdad? La masa se elimina con esta masa. Estas dos masas se eliminan. ¿Ok? Voy a sustituir uno en este. ¿Qué es lo que voy a sustituir? Mg seno del ángulo por el coseno me va a dar mg por la tangente. Por eso es que queda la tangente acá. Al sustituirlo. Y así va eliminando los términos. Entonces, la aceleración va a ser al resolver el sistema y despejando la gravedad por la tangente de el ángulo. Ya determiné la aceleración.
Utilizando la ecuación de posición, calculo la velocidad inicial, que es 0. ¿Ok? Porque parte del reposo. Para hallarla, que es la segunda pregunta. Te dicen, encuentre la aceleración y cuánto tarda la defensa frontal en llegar al fondo de la colina, que es el tiempo, y después del tiempo la rapidez. Entonces, con esta ecuación determino la distancia, sustituyendo la distancia igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De aquí despejo el tiempo, porque ya tengo la aceleración. Como la aceleración es esto que está acá, lo que hago es sustituir. T va a ser igual a 2D sobre A sub X, y A sub X es G por el seno del ángulo. Luego calculo con la ecuación de velocidad la fórmula de la ecuación de velocidad, que es la velocidad final. Despejando B sub X, que es 2AX sobre por X, que es la distancia. B sub X sub 0 es 0 porque parte del reposo. 2 veces la aceleración por la distancia, que es de X menos de X sub 0, va a ser igual a X, que sería D. B sub XF, raíz cuadrada de 2 veces a X por D, de 2 veces la gravedad por D por el seno del ángulo. Y así determinamos las ecuaciones de aceleración, tiempo y velocidad. Ok. Practíquenlo para que lo puedan entender. Ejercicio número 10. Aquí tenemos dos bloques, donde una fuerza está aplicada sobre el bloque M1. Al aplicar la fuerza, por supuesto, el otro bloque se mueve. Nos piden encontrar la magnitud de la aceleración del sistema y determinar la magnitud de la fuerza de contacto entre los dos bloques. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es determinar los diagramas de cuerpo libre, dibujar los diagramas de cuerpo libre. Entonces vemos que sobre el bloque número 1, usted aplica una fuerza. Al aplicar una fuerza, porque el bloque está pegado al otro, el bloque M2 realiza una reacción con otra fuerza. Tengo el peso del bloque M1 y por supuesto tengo la normal del bloque 1. En el bloque 2 tiene una fuerza que está usted aplicando de 1 contra 2, ¿verdad? Porque es una fuerza según la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Tiene la normal de ese cuerpo y tiene el peso de ese cuerpo. Aplica la sumatoria de fuerzas en X para cada uno de los bloques o para los dos bloques de todo el sistema.
Tiene la fuerza. Tiene la fuerza P21 y tiene la fuerza P12. P12 y P21. Y eso va a ser igual a la sumatoria de las masas M1 más M2 por la aceleración. Ambos. Como P12 es igual a P21 por la tercera ley de Newton por acción y reacción, ¿cómo nos queda la ecuación? Si estos dos se eliminan, despejando la aceleración en X va a ser igual a la fuerza sobre M1 más M2. Aplica la segunda ley de Newton a M2. Sería P12, porque nada más tiene esta fuerza. ¿Ok? Y eso va a ser igual a la masa 2 por la aceleración 2. Entonces, ¿qué nos queda? P12 es igual a M2 por AX. Y al despejarlo y sustituirlo, esta ecuación en esta, tengo que la respuesta va a ser igual M2 sobre M1 más M2, todo multiplicado por la fuerza. Entonces, lo primero que hace es aplicar la segunda ley de Newton a todo el sistema. Y luego le aplica la segunda ley de Newton solamente a M2. Para poder determinar las ecuaciones y sustituir una en otra para tener la aceleración en una de las ecuaciones y en la otra el valor de las tensiones. Eso también lo puede resolver aplicando un sistema de ecuaciones. Primero plantea un sistema de ecuaciones para este bloque y después plantea el sistema de ecuaciones para este bloque. Resta de este sistema de ecuaciones, elimina P1 y P2 y calcula la aceleración. Y al calcular la aceleración, se va a uno de los sistemas, que es este que está acá, y determina el valor de la P12, que va a ser igual a la P21. Es la otra manera de resolver el sistema. Este procedimiento también lo podemos aplicar a M1 y nos queda que F menos P21 es igual a F menos P12 igual a M1 a X. Despejando y sustituyendo nos da el valor de P12, que es igual al valor que tenemos acá. Esa es la otra manera de resolver el ejercicio. Todos los caminos conducen a Roma. Usted elige cuál es el que va a resolver. Repitiendo el ejercicio. Primero plantea la segunda ley de Newton para todo el sistema. Incluye los dos bloques. ¿Ok? Y luego plantea la segunda ley de Newton para el bloque 2. Despeja una en función de la otra y determina con la primera parte la aceleración y con la segunda parte de la ecuación 3 el valor de la fuerza de contacto. Esa es una manera. La otra manera es planteando un sistema de ecuaciones por separado. Primero para este bloque y después para este bloque. Lo único que va a considerar son fuerzas en el eje X porque no necesita las fuerzas en el eje Y porque en el eje Y no se están moviendo los bloques. Veamos el ejercicio 11. Similar a lo que hicimos anteriormente en el plano inclinado. Nos mandan a calcular la magnitud de la aceleración de los objetos y la tensión de la cuerda.
Ya nosotros sabemos que la aceleración de los dos objetos es la misma porque están unidos por una cuerda y la tensión en la cuerda es la misma para los dos objetos. Aquí el cuerpo se está moviendo. Quiere decir que una de las ecuaciones tiene que tener masa por aceleración, no es igual a cero. Son ejercicios teóricos. Lo primero que tiene que hacer es la sumatoria de las fuerzas en X. Del diagrama de cuerpo libre, tenemos los dos diagramas de cuerpo libre. Para M1 y para M2. Correcto. La primera sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, para este bloque o para este diagrama de cuerpo libre, nos dice que la tensión menos M1 por G va a ser igual a M1 por AY. ¿Por qué M1 por AY? Porque el cuerpo se está moviendo, que es masa por aceleración. Quiere decir que como la aceleración es la misma en ambos cuerpos, T menos M1G, que es igual a M1 por AY, es lo mismo que yo dijera M1 por A, porque es la misma aceleración en ambos cuerpos. Tengo la primera ecuación. ¿De dónde sale la otra ecuación? La otra ecuación sale del otro cuerpo. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a M2G por el seno del ángulo menos la tensión, y eso va a ser igual a M2 por AX. Pero como AX es igual, en este cuerpo es igual a la aceleración, la ecuación me queda M2 por G, seno del ángulo, menos T, igual a M2 por A. En Y, la normal menos M2 por G va a ser igual a 0, de donde N es igual a M2 por G. Resolviendo entonces para T de la segunda y tercera ecuación, me queda que T es igual a M1 por G más la aceleración. Sustituyendo, ¿verdad?, esta expresión en 3, determino que la aceleración va a ser igual a M2 por G por el seno del ángulo menos M1 por G, todo sobre M1 más M2. Y así determino la aceleración. Y al determinar la aceleración, lo que tengo que hacer es sustituirla en cualquiera de las ecuaciones para determinar la tensión. Vuelvo a repetir entonces. Primero el diagrama de cuerpo libre, tanto para este bloque como para este bloque. Comenzando por el primer bloque, tengo que T menos M1G va a ser igual a M1A sub Y igual a M1 por A. Esa es la ecuación número 2. Planteo la ecuación para este bloque, que es esto que está acá. M2G por el seno del ángulo, que es la componente en X de este bloque, esta que está acá, menos la tensión en sentido contrario, va a ser igual a M2 por A. La aceleración es igual para ambos casos. Para Y, tengo planteada esta ecuación. ¿Qué hago entonces? Tengo la ecuación 2 y la ecuación 3. Despejo T
en la ecuación 2 y lo sustituyo en la 3. Y al sustituirlo en la 3, ¿correcto?, determino el valor de la aceleración, donde la aceleración va a ser igual a m2 por la gravedad por el seno del ángulo menos m1 por g dividido entre m1 más m2. Y después que determino la aceleración, sustituyo la aceleración en la ecuación de donde despejé la t, que es la número 5. Y al sustituirlo, obtengo la respuesta para la tensión. Si quieren saber el valor, colóquenle un valor a la masa de ambos cuerpos, colocan el valor del ángulo y determinan los valores de aceleración y tensión. Todos estos ejercicios teóricos, lo que hemos visto es que se resuelven resolviendo, valga la redundancia, el sistema de ecuación. Aquí tenemos un ejercicio con fricción similar al anterior, a los anteriores. Como se está moviendo el movimiento, la fricción va en sentido contrario, igual al ejercicio que vimos anteriormente de fricción. ¿Qué necesito para calcular el valor de la fricción? El coeficiente, ¿verdad? El coeficiente que lo voy a calcular, porque es lo que me piden que calcule. El coeficiente de fricción. Pero para calcular el coeficiente de fricción, debo saber que la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal. Entonces, del diagrama de cuerpo libre puedo obtener la normal, que es igual al peso según la sumatoria de fuerzas en el eje Y, y que la fuerza de fricción se calcula realizando la sumatoria de fuerzas en el eje X, que es igual a la masa por la aceleración. Tengo una velocidad y tengo una distancia recorrida. Si tengo velocidad y tengo distancia recorrida, calculo la aceleración utilizando la ecuación número 4 de movimiento uniformemente variable, que es lo que hago en esta parte de acá. Ahí determino la aceleración. Lo sustituyo en esta ecuación, manejo todo utilizando la ecuación 1 y 2 y así determino el valor del coeficiente de fricción que está implícito dentro de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, acuérdense, el valor de la ecuación es mu por la normal. Despejo la normal acá, lo sustituyo acá y mu lo despejo de aquí de la aceleración. Como no tengo aceleración, lo que tengo es velocidad. De esta ecuación determino la velocidad, ¿verdad? La aceleración que la voy a sustituir utilizando la velocidad dentro de la ecuación. Por eso es que el coeficiente de fricción le queda en función de la velocidad y la distancia, sustituyéndolo todo en las ecuaciones. Y así determino el coeficiente de fricción. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque no tengo el valor de la masa. Si tuviera el valor de la masa, la normal la puede calcular. Y si tiene acá, y si tuviera el valor de la aceleración, al sustituirlo acá, calcula la fuerza de fricción y al sustituirlo determina y despeja el coeficiente de fricción. Como no tiene esos valores, lo tiene que manejar todo en función de velocidad y sustituir una ecuación en otra. Como hemos visto, la mayoría de los ejercicios o todos los ejercicios se resuelven con un sistema de ecuaciones y
realizando las sustituciones de las ecuaciones de una en otra. Tengo otro ejercicio similar al anterior. Este que vimos acá. Vamos a pasar por encima porque lo único que está en este es la fuerza de, no hay fuerza de fricción, otro valor teórico, no tiene valores. Se resuelven de la misma manera. Aquí está la consideración de la aceleración y la consideración de la tensión también es lo mismo. Este ejercicio también es similar para calcular el coeficiente de fricción. Lo pueden ver, son bastante sencillos. Otro ejercicio de fricción en el bloque, pero con valores. Y así terminamos por el día de hoy. En conclusión, resumiendo, para resolver estos ejercicios, tiene que dibujar el diagrama de cuerpo libre. En todos los ejercicios hay un diagrama de cuerpo libre. Plantear las ecuaciones, ¿verdad? Tanto para el eje X como para el eje Y. Asumir en los ejercicios donde estén involucrados tensiones en la cuerda, de poleas y planos inclinados entre dos objetos, que las tensiones son las mismas y que las aceleraciones son iguales. Todos los ejercicios se resuelven mediante un sistema de ecuaciones, donde se sustituye una ecuación en otra para obtener el valor de la ecuación o de la propiedad que está buscando, que en todo, por lo general, es aceleración, fuerza o tensión. Así se resuelven todos los ejercicios. Los pueden ver en la aplicación o lo pueden ver en esta videoconferencia. Les recuerdo, la tarea evaluada o actividad evaluada número 1 tiene fecha de entrega el 31 de enero. Hasta el 1 pueden entregar la tarea, porque es un plazo adicional. Hasta el 1 de febrero se puede entregar la tarea, la actividad evaluada. Lo único que cambia es la fecha, la hora de entrega. El 31 es hasta las 12 y el 1 hasta las 8 de la noche. Son ejercicios sencillos. Los ejercicios en física que se plantean para el tema 3 tienen bastantes ejercicios donde pueden utilizar para poder resolver y completar la teoría de esta parte. La semana que viene vamos a comenzar con la teoría de electricidad. El semestre termina el 12 y la última actividad evaluada es el 12 de febrero. Vayan con tiempo realizando los ejercicios para que no tengamos problemas de la entrega. Y por favor, revisen los archivos que envíen. A veces la plataforma tiene problemas a la hora de cargar. Ustedes son responsables de revisar qué es lo que están enviando. Si yo no recibo los ejercicios, yo corrijo de acuerdo a lo que recibo en la plataforma. Si usted no envió actividad, sabe que la nota va a ser igual a 1. Si usted envió un archivo que no abre, que usted no corroboró que abriera, la nota sigue siendo 1. No puedo, yo corrijo en base a lo que usted envíe.
Y tercero, envíe la tarea o la actividad evaluada en el proceso especificado para enviar esa actividad. Si usted tiene un proceso en la plataforma que dice tarea evaluada número 1, usted en ese proceso es que va a enviar la actividad evaluada número 1. No me vaya a enviar la actividad evaluada número 1 en la actividad evaluada número 2, porque lo voy a corregir como mal. El sistema no me permite a mí corregir y poner nota en esos términos. El sistema me permite corregir y poner nota en los términos para cada proceso, donde cada proceso coincide con la actividad que usted está enviando. Tarea evaluada 1, actividad evaluada 1. Tarea evaluada 2, actividad evaluada número 2. Algo diferente a eso no tiene nota. Está aplazado. Así que cuentas claras conservan amistad. Bueno, esto ha sido por el día de hoy. Cualquier pregunta me la pueden hacer al foro o al WhatsApp del 0414-511-2518. Les deseo un feliz fin de semana. Trabajen. No son difíciles los ejercicios. Son fáciles. Son iguales a estos ejercicios. Tienen de dónde sacar bastante teoría. Tienen bastante ejercicios para resolver. Resuélvalo con tiempo. Ya el semestre está terminando y ya falta muy poco. Me despido de ustedes. Finalizo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene.